Hola, mi nombre es Jorge Enrique Martínez Arenas. Soy ingeniero industrial con especialización en gerencia en salud ocupacional y más de 20 años de experiencia en consultoría en temas de tecnología, de procesos y de gestión del conocimiento en las organizaciones. Soy aspirante a la maestría de gestión estratégica de la información y el conocimiento de las organizaciones en la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajé sobre organigramas y redes informales. El nombre del trabajo que realicé se llama Comparativo entre la estructura organizacional formal y la red obtenida de las comunicaciones vía correo electrónico. Esta investigación es relevante por varios motivos. El primero es que creo que aporta valor a las organizaciones porque permite explotar unos activos que normalmente las organizaciones no están teniendo en cuenta, y es que las estructuras informales que se desarrollan dentro de la organización afectan todo el desarrollo de la cadena de valor y nosotros podemos influir en ellas. La segunda es que desarrollé un procedimiento de gestión de la información, creo que es fácil de seguir, el que nos ayuda a caracterizar tanto la red formal de la organización como la red informal, a hacer un comparativo y a lograr ejecutar acciones que sean pertinentes para mejorar los procesos y el desarrollo de las tareas en la organización. La tercera situación que considero que hace relevante mi trabajo es que utilizo técnicas de gestión de la información, de análisis de redes y de tratamiento de la información que facilitan todo el desarrollo del trabajo. La motivación personal para desarrollar este trabajo tiene que ver con algo anecdótico. Cuando estábamos viendo el tema de redes sociales, fue uno de los muchos temas apasionantes en el transcurso de la maestría, y dentro de él estábamos viendo el uso de herramientas open source para el análisis de las redes. Justamente utilizamos la herramienta del software Happy, que es de código abierto, y me pareció fascinante. Dije, no, esto tengo que usarlo más adelante para el desarrollo del trabajo de grado. En ese momento estaba realizando una consultoría para mejorar la comunicación interna en una organización. Estábamos hablando de temas de correo electrónico, uso del WhatsApp, de la intranet y de otros medios de comunicación que estaban teniendo problema, y pensé que este sería un buen elemento para interactuar. Medios de comunicación, análisis de redes, porque ya sabíamos que a través de estos medios se estaban conformando redes. El tercer elemento que me motivó a desarrollar este trabajo es que cuento con la capacidad técnica para realizar todo el tratamiento de datos. Desde la recuperación de la información de diversos medios, el tratamiento de los mismos y el análisis necesario para poder sacar conclusiones que pudieran ser valiosas. El objetivo del trabajo es conocer cómo identificar una red informal en una organización, compararla con la estructura formal y formular acciones para influir sobre dicha red. De este devienen varios objetivos específicos, como conocer la estructura formal de la organización, realizar el levantamiento de la información relacionada con el origen y destino de estos correos electrónicos, conocer cómo se puede caracterizar una red informal, caracterizar la red de correo electrónico, detectar comunidades de colaboradores y establecer el comparativo entre la estructura formal y la estructura informal. Y por último, el objetivo es determinar o poder determinar acciones que puedan llevarse directa o indirectamente y que afecten estas redes. El desarrollo del trabajo fue una metodología de tipo descriptivo y cuantitativo. Estamos trabajando con datos, con análisis de datos, con algoritmos. El procedimiento fue el siguiente. Lo primero fue reunirme con la gerencia, pedir autorización, tener la restricción del anonimato de las cuentas y de la política de habeas data de la compañía. Una vez autorizado, utilicé una herramienta que se llama Power BI, que me permite, es una herramienta también gratuita, no es open source, pero es gratuita, de Microsoft. Me permite entrar a las cuentas de correo, en este caso están en la nube, en Outlook 365, y descargar los contenidos que se requirieran. Pues, ¿qué requeríamos? El de, el para, la fecha y el asunto en caso dado. Se procedió a descargar de cada una de las 75 cuentas de la compañía. Cada usuario iba a colocar su usuario y su contraseña. Hacíamos la descarga y lo guardamos en una hoja electrónica. Al final
se reunieran todas las hojas electrónicas en una sola y empezó a hacerse el tratamiento de toda esta data, de toda esta información. El tratamiento básicamente era que si yo, por ejemplo, tenía en el destinatario varios destinatarios, debería separar los destinatarios y convertirlos en un solo registro por cada destinatario. Luego tenía que borrar todos los registros que eran para clientes de correo externos, porque el objetivo es dentro de la organización. Borrar también aquellos correos que eran de mí mismo hacia mí mismo y los que fueran correos borradores que no eran pertinentes. Adicional también no se tenían en cuenta las listas de distribución porque se entendía que eran básicamente comunicados unidireccionales y no una comunicación entre dos miembros de la organización. Una de las dificultades que tuve fue por el espacio de algunos de los colaboradores. El espacio que tenían asignado en sus cuentas era pequeño y no permitía guardar sino 4 o 5 meses de información. Después de analizar la información que había en todas las cuentas, fue necesario trabajar únicamente sobre el último trimestre del año 2020. Cuando ya se tenía trabajado todos los orígenes y destinos de los correos y en otro lado había convertido los nombres de los correos en nombres de los cargos, estos fueron los dos insumos para poder trabajar dentro del GEPI. Entonces ahí se hizo la importación de los nodos y de las aristas y obtuve mi primer grafo. Con este primer gráfico que obtuve, empecé a trabajar lo que nos interesaba y ya era caracterizar la red. Para ello utilicé la parte y la función de modularidad. Viene con un algoritmo que calcula el número de comunidades. Para eso yo puedo parametrizar una opción que se llama resolución. Por defecto viene con resolución 1. Yo utilicé resolución 1, resolución 2 y resolución 0.5. En resolución 1 obtuve 6 comunidades, en resolución 2 obtuve 4 comunidades y en resolución 0.5 obtuve 11 comunidades. Con 11 comunidades, las similitudes entre la estructura formal caracterizada en el organigrama y la estructura que me daba el análisis de estas comunidades es muy parecido. Con la resolución 1 de las 6 comunidades me aparecían revueltas algunas de las centros de soluciones que estaban en la estructura formal. Por decir algo, estaba la parte de ambiental, de calidad y de operaciones juntas en una sola comunidad. Y con resolución 2 ya era mucho más combinadas algunas de las áreas. Esto fue muy interesante porque se empezó a analizar cada uno de los cargos que parecían no corresponder al lugar en que estaban. Por ejemplo, encontramos que la directora administrativa estaba trabajando en el área financiera en tesorería cuando sus funciones no son tan arraigadas a este tema. Y el análisis nos dijo, es que el líder de tesorería renunció en octubre, se fue y ella asumió esas funciones mientras se contrataba a alguien nuevo. Entonces esto nos dio indicaciones de que esta caracterización, análisis y comparación efectivamente era funcional. Después de realizar los diferentes comparativos, encontramos que se pueden hacer intervenciones para hacer esos cambios dentro de las estructuras. El aporte principal del trabajo es el desarrollo del procedimiento, la aproximación al análisis de encontrar diferencias entre redes formales y estructura formal y a mostrar la importancia de estas redes para la organización y la generación de valor. Las conclusiones es que efectivamente el análisis de redes y la caracterización de las estructuras sirve mucho para generar valor y para entender la interacción entre este tipo de redes y poderlas mejorar. Se conoció la estructura formal de la compañía, los cargos, flujo de información y esto es clave para poder desarrollar el análisis de redes. La recuperación y tratamiento de los datos, fundamental para poder realizar la gestión de la información que fue necesaria en este tipo de proyecto. La caracterización tanto de las redes formales como de las redes informales, fundamental para entender y realizar el análisis. Y por último, entender que se puede influir sobre estas estructuras informales de una manera que nos ayude a aportar valor a la organización. Por último, quiero dejar mi más sentido agradecimiento a la tutora, profesora, colaboradora Mónica Punti
porque me ayudó a que por momentos yo estaba perdido y encontrar el rumbo nuevamente del trabajo de investigación. Espero que se sienta orgullosa y que este trabajo sea un éxito. Muchas gracias.